Buenas tardes. Continuando con el modelado de nuestros dientes en cera, vamos a modelar entonces el primer premolar inferior derecho. Vamos a designar nuestras caras, ya saben, ¿verdad? Y vamos a medir entonces en la unión del tercio medio con el tercio cervical, vamos a medir nuestros 8 milímetros, 4 hacia distal, 4 hacia mesial, ¿verdad? Y luego bajamos a nivel de cervical a 6 milímetros. ¿Verdad? Lo cual corresponde 3 hacia el lado mesial y 3 hacia el lado distal. Una vez que tallamos eso, procedemos al retiro de la cera correspondiente. Volvemos a tallar o a marcar nuestros tercios con nuestra línea media y ahora vamos a proceder a marcar. Acuérdense que siempre los dientes inferiores, su borde incisal en los dientes anteriores y en este caso la cara oclusal va a estar cargada o dirigida o excéntrica hacia el lingual. ¿Cuánto va a estar? La cara oclusal mide 6 milímetros y va a tener 5,5 milímetros cargados hacia lingual. Por lo tanto, marcamos entonces nuestros 5,5 milímetros hacia lingual y solamente medio milímetro hacia lo que viene siendo la cara bucal. Como pueden ver, todo está muy desviado, medio milímetro solamente por bucal y 5,5 milímetros hacia lingual. Procedemos a la parte más amplia. La parte más amplia siempre va a ser la unión del tercio medio con el tercio cervical. Y entonces aquí también vamos a tener una asimetría. Vamos a tener 4,5 milímetros hacia bucal y 5,5 milímetros hacia lingual. Procedemos a marcarlos. Podemos ver que por lingual baja en línea recta realmente y hacia bucal es una línea oblicua de 4 milímetros. Finalmente baja a nivel de cervical, baja a 9 milímetros, pero a expensas de la cara lingual. Por lo tanto, la cara bucal va a tener 5 milímetros de formación y la cara lingual solamente 4, lo cual reduce de 5,5 a 4. Y entonces bajamos nuestros cortes. Retiramos nuestra cera. Ya tenemos nuestro muñón terminado. Acordémonos que tenemos que hacer tercios también aquí en esta parte, por lo tanto vamos a marcar nuestros tercios. Como tiene 8 milímetros de frente y 6 de profundidad, cada 2 milímetros vamos a hacer un tercio para tallar nuestros cubos, nuestros cuadros acá arriba, nuestros cuadrantes. Nuevamente vamos a quitar lo que viene siendo la mitad del cuadrante ocluso buco distal. La mitad solamente bajamos en línea recta desde oclusal hasta cervical. Del lado contrario hacemos exactamente lo mismo. Y posteriormente también vamos a hacer en este cuadrante que va a ser el buco mesio oclusal, vamos a dividir a la mitad de este otro cuadrante para que nos dé esa forma pentagonal de la cara bucal. ¿Ok? Empezamos a dar esa forma, continuando la forma ya previamente tallada para que le dé esa caída que tiene su cara bucal. Mesial y distal, acuérdense que solamente va a reducir 1 milímetro a cada lado de la línea.
1 milímetro de bucal hacia lingual, modificando un poco esa forma, dándole esa forma hexagonal desde la cara oclusal. Mesial y distal sigue siendo rectas y lisas. Continuamos con la cara lingual solamente redondeando. Nuestra cara oclusal sigue teniendo 6 milímetros en la línea media. Bueno, nuestra cúspide lingual, al igual que el superior, va a abarcar 3/5 partes, la cúspide bucal. Y la cúspide lingual solamente va a abarcar 2/5 partes. Nada más bajó el tamaño. Acuérdense, aquí son 6 milímetros. 3/5 partes de 6 milímetros nos va a dar aproximadamente 4 milímetros de bucal hacia lingual y 2 milímetros de lingual hacia bucal, haciendo que la línea media o el surco central de desarrollo esté presente a 2 milímetros de la cara lingual y por lo tanto a 4 milímetros de la cara bucal. La profundidad de este diente va a ser la tercera parte de su altura total. Acuérdense que la altura de la corona de este diente es de 9 milímetros. Entonces vamos a reducir 3. Podemos marcarla de dos formas. Marcamos los 3 directamente de oclusal a cervical o marcamos 6 milímetros de cervical hacia oclusal. Y ahí nos va a dar la profundidad del corte. Entonces volvemos a marcar nuestro ángulo ocluso bucal a esta profundidad que marcamos de 3 milímetros. Vamos a hacer ese corte oblicuo que nos va a representar la profundidad de la cara oclusal. Bueno, procedemos. Lo mismo se hace por la cara lingual. Del ángulo ocluso lingual vamos a proceder a los 2 milímetros de esta cara. Y ahí tenemos la profundidad. Este primer premolar como característica propia, ¿verdad? Es que la cúspide lingual tiende a ser solamente abarcar 2/3 de la altura ocluso cervical de este diente. Por lo tanto, casi nos va a quedar a esta parte de aquí. Entonces podemos ir retirando la cera para que nuestra cúspide sea tallada a los 6 milímetros hacia abajo. Y eso le va a dar esa forma que tiene este diente, como que voltea hacia el lingual de una manera muy, pero muy fuerte. Entonces lo vemos por el lado mesial. Vamos a delimitar bien nuestros cortes. Y podemos ver que nuestra cúspide bucal es mucho más alta que la lingual. Vamos a tallar entonces nuestra cara oclusal haciendo nuestros planos cuadrangulares. Acuérdense, quitamos cera de lo que viene siendo la cara distal. Recortamos para que nuestra cresta marginal distal se mantenga. Y en el centro no quitamos cera. Metemos nuestra espátula en forma oblicua, cortando 1 milímetro de profundidad. De esa manera vamos a tener nuestros planos cuadrangulares designados mesial distal. Dejamos la cresta central. Y ahora vamos a tallar la cúspide lingual.
otra vez 1 milímetro más de profundidad. Y ahí tenemos nuestros planos cuadrangulares y al mismo tiempo creamos esos surcos que van hacia el ángulo triedro, ¿verdad? Este sería el surco disto-ocluso-bucal, mesio-ocluso-bucal, surco mesio-ocluso-lingual, surco disto-ocluso-lingual, surco central de desarrollo en medio, y al mismo tiempo con las crestas marginales mesial y distal estamos formando la fosa triangular. Fosa triangular. Bueno, tallamos nuestras crestas. Las crestas, como todas, cresta mesial y distal, siempre han sido cóncavas. Entonces procedemos, vean que el tamaño de la cresta es pequeño, por lo tanto tenemos que darle esa forma cóncava de 1 milímetro, que se vea que es cóncava. Y del otro lado podemos ver que hay exceso y tallamos nuestra concavidad. Volvemos a repasar nuestro ángulo triedro y de ahí sale nuestra cresta. Okay. La cúspide lingual es como un cíngulo convexa, no es plana, es convexa en todas sus dimensiones con sus caras cuadrangulares. Por lo tanto, redondeamos fuertemente como el cíngulo mesiodistalmente, así como ocluso cervicalmente. Y entonces podemos ver ahora que nuestro cúspide lingual es realmente más pequeña que nuestra cúspide bucal. ¿Ok? Aquí lo podemos ver claramente. Ahora bien, vamos a darle terminación en cervical porque nuestro diente está todavía no terminado ahí. Vista por bucal dijimos que reducía a 6 milímetros. Cuando aquí tenemos 8,5. Tenemos que quitar entonces 2,5 milímetros. Tallamos el tercio cervical solamente a nivel cervical por mesial y por distal, reduciendo esos 2,5 milímetros que tenemos de más. Volvemos a medir y ahí tenemos 6 milímetros. Ok, ahora bucolingualmente debemos de tener 9 milímetros, perdón. Tenemos 11 milímetros, 10. Entonces hay que quitarle medio milímetro. Acuérdense que esto iba a ser a expensas principalmente de la cara lingual. Entonces por lingual es donde vamos a reducir 1 milímetro. Y checamos que esta sea la medida correcta. 9 milímetros. Bueno, determinamos la longitud de nuestras raíces. Aquí lo pueden ver un poco raro su corona, mas sin embargo acuérdense que el ápice va a estar dirigido casi a nivel de la cúspide y eso va a hacer que nos dé una forma dirigida hacia el lingual más fuertemente. Entonces medimos nuestro diente de 24 milímetros, ¿verdad? Menos 9 son 13, 24, y marcamos la altura, la longitud de nuestra raíz. A esta altura vamos a tener que tallar nuestra raíz, acuérdense, buscando que nuestra línea media esté excéntrica del surco central de desarrollo.
Entonces tenemos que guardar aquí nuestro centro del ápice. Ahora bien, la raíz va a ser como las otras raíces que hemos tallado, visto por la cara distal o mesial, baja en paralelo por bucal, tercio cervical, tercio medio y solamente conifica el tercio apical. Visto por lingual, baja solamente el tercio cervical en paralelo y desde la unión del tercio medio con el tercio cervical conifica. Por el lado bucal, ahí sí se mantiene céntrico, por lo tanto baja paralelo por mesial, baja paralelo por distal hasta el tercio medio y solamente conifica el tercio apical. Vamos a retirar el excedente de cera siguiendo la forma de la parte cervical. Ahora sí, acordémonos que el ápice está excéntrico. Entonces el ápice tiene que estar aquí. Solamente cortamos de bucal hacia lingual hasta llegar al ápice y del lingual bajamos desde el tercio medio, como dijimos. De mesial y distal solamente vamos a conificar el tercio apical. Y quitamos esos cortes. Y pulimos con nuestra media. Terminamos. Aquí podemos ver la diferencia entre un premolar superior y un premolar inferior.